buenas noches. Bienvenidos al segundo programa de la temporada 4 de Economía al Cuadrado. Hoy volveremos a invitar a nuestro amigo de la casa, Nicolás Moraz. Hoy vamos a hablar... Buenas noches. No, te voy a dejar a vos que nos cuentes de qué vamos a hablar hoy en nuestro raconto histórico del liberalismo, de las ideas liberales. En el episodio anterior no habíamos llegado a desarrollar el declive final del Imperio Romano, que si bien siempre fue un modelo político de sociedad militar expansionista basada en el saqueo, además de su destreza militar, se basó en una suerte de inteligencia diplomática que le otorgaba a sus colonias, a las Galias, a la propia Grecia, a Siria, a Palestina, a Hispania, libertad de costumbres a cambio de un pequeño impuesto y una quota bellis, o sea, a partir de una porción de lo que producían dichas sociedades y un pequeño grupo de hombres para pelear con las legiones, el Imperio Romano les permitía continuar con sus costumbres. La adopción del cristianismo como religión obligatoria, lo cual por supuesto tergiversa el cristianismo, ningún cristiano se vaya a enojar, nosotros estamos criticando al cristianismo institucional, a la estatización de la religión, no a la religión en sí misma, obedece a que Roma ya no tiene ningún territorio rentable para conquistar. Y entonces es cuando Constantino tiene la prístina idea de convertir al cristianismo entendido como la faceta pobrista de esta religión como religión de Estado. ¿En qué se basa Constantino para tomar esta decisión? Voy a tratar de ser rápido. El pobrismo cristiano nace ya antes de la figura de Cristo, que bueno, de por sí es discutida históricamente, y se remonta a la secta judía de los esenios. Esto lo explica magistralmente Antonio Escotado. Mientras buena parte de los judíos, en particular la tribu farisea, se dedican al comercio y prosperan, hay una pequeña secta puritana convencida de que son superiores a los demás, que se llaman los esenios, a la cual pertenecía, por ejemplo, Juan el Bautista. Los esenios primero se recluyeron en el desierto y trataban de no tener ninguna relación con los que consideraban impuros. Pero luego se convirtieron en una suerte de guerrilleros socialistas, esto es muy interesante, y se dedicaban a saquear y agredir especialmente a otros judíos. La escena de expulsar a los mercaderes del templo, que eran mercaderes que en realidad ofrecían sacrificios a los creyentes y no estaban ofendiendo realmente a nadie, corresponde a una clásica incursión esenia contra el resto de los judíos. Los esenios interpretaban el séptimo mandamiento, el no robarás, como el no practicarás el comercio. Ellos creían que la propiedad privada era un robo y el comercio su instrumento. Repudiaban el mundo de lo concreto. La mayor antítesis de la ideología esenia, que es pobrista, que es comunista, que es enemiga de lo mundano, que es enemiga del placer, es Epicuro de Samos, que yo creo que es el gran pensador liberal de la antigüedad. ¿Puedo hacer una acotación muy pequeña? Sí, vamos sí, a hablar de las ideas liberales en Francia. Son antecesores de Proudhon. Bueno, un chiste. Te diría que son antecesores de Babet, de los jacobinos. Ni siquiera Proudhon era tan enemigo de la propiedad como lo eran los esenios. Ellos tienen toda una base dogmática en el Antiguo Testamento. El profeta Amós dice: malditos aquellos que disfrutan tranquilamente. O sea, hay una furia ya en ciertos dogmas judíos contra la libertad individual. Incluso prestarás a todas las naciones, pero no pedirás prestado. O sea, ya consideraban que pedir prestado ni le prestarás a los tuyos. Y darle préstamo al pueblo elegido ya era un pecado. Entonces los esenios se basan en eso, lo exacerban, lo radicalizan y se convierten en una suerte de guerrilla comunista. Los cristianos ebionitas, o sea, el cristianismo de más fácil entrará un camello en el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, deriva de esa concepción pobrista de los esenios. Y eso era lo que necesitaba vender Constantino en el medio de la pobreza de su imperio que se venía cayendo.
Exactamente. Por otro lado, hay toda una modificación. O sea, muchos cristianos podrían decir que buena parte de la Biblia es escrita sobre la marcha para justificar esto, que no tiene que ver con el mensaje de Jesús. Yo no sé de teología ni soy un experto en historia bíblica, así que no me pronuncio al respecto y les doy totalmente el beneficio de la duda. Si estamos hablando, insisto, de la estatización del cristianismo. Las cartas de Pablo. Sí, por supuesto. Me acuerdo, lo leí joven, 20, 21 años. Cuando vos lees El Anticristo y así habló Zaratustra de Nietzsche, él lo dice muy claramente. El catolicismo viene a ser el perfeccionamiento de todo lo peor del judaísmo. Lo plantea así. De hecho, ahí tenés, un ejemplo es que los judíos condenaban el préstamo fundamental, condenaban el crédito para el pueblo elegido, y como el cristianismo es básicamente judaísmo sin prerrogativas de sangre, lo extiende para el resto del planeta. Bueno, entonces hay un autor francés que habla muy bien de esta historia, que es Voltaire. O sea, tampoco eran tan perseguidos por los romanos los cristianos. Los perseguían los judíos y los romanos lo toleraban. Pero bueno, en fin. Voltaire explica muy bien en su tratado sobre la tolerancia religiosa que en realidad los judíos perseguían a los cristianos y no tanto los romanos que lo toleraban. Cuando Roma sucumbe en la pobreza, Constantino cree que adoptando esta ideología, que también incluye el bienaventurados los pobres de espíritu, que si vos lo pensás es una sentencia terrible, porque ni siquiera es bienaventurados los pobres, es bienaventurados los pobres de espíritu. Es una ideología esclavista, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si uno hace esa interpretación estatista y a conveniencia del cristianismo, lo puede convertir en una ideología que justifique la esclavitud. Entonces Constantino comete el error de romper el viejo contrato de libertad de costumbres y querer imponer por la violencia una religión como religión de Estado, con un papa que lo inviste a él, el emperador, como un enviado de Dios, del único, muy conveniente. Ni los galos, ni los hispanos, ni los germanos se tomaron muy bien esto, y al cabo de unos pocos años dejaron entrar a 40.000 jinetes bárbaros, los hunos, los asiáticos, que siendo pobrísimos e incultos se cargaron en tiempo récord al cual fue el imperio más grande de la Edad Antigua y que por cierto sucumbió de socialismo. Exacto. Es más, creo que en Europa los primeros que se lo sacan de encima son los británicos, que los mandan del otro lado del canal, son los primeros. Exactamente. Y a partir de ahí, bueno, en realidad los bárbaros descubren que para tratar de mantener ese poder van a tener que cristianizarse, con lo cual el invento mata al inventor y el cristianismo de Estado se convierte a través de Roma en el gobierno global de una Europa moribunda en la larga noche oscura del medioevo, que tiene en su punto máximo a Carlomagno, que fue el primer y único emperador de la historia analfabeto, al cual le tenían que leer los curas. Carlomagno prohibió el comercio. Carlomagno fue un comunista. Exactamente, bueno, es que yo te iba a decir, toda esa etapa oscura del bajo medioevo es la etapa de la historia de la humanidad donde, diciéndolo muy sencillo, el tiempo es tirano, donde menos propiedad privada hubo bajo el yugo de la institución Iglesia. Hoy hablamos de 100 años de comunismo, refiriéndonos al aniversario de la Revolución Rusa. En realidad hubo 1000 años de comunismo, que fueron los 1000 años de comunismo de la Europa cristiana medieval, con la excepción de Bizancio, que era otra iglesia y otras costumbres, que tenía que vender a sus hijos, literalmente a sus hijos, a los más bellos de sus jóvenes, como esclavos o prostitutas, a Bizancio y a los árabes, por el grado de miseria que existía en esa sociedad, donde dejaron crecer árboles en los caminos, y donde el proceso... Hay algunas lecciones que tomar de la descentralización política, pero la descentralización que allí ocurrió fue el aislacionismo, la autarquía. Tan pobre era el medioevo que tuvo que cambiar el régimen de esclavitud por la servidumbre de la gleba. ¿Por qué? Porque el amo romano tenía que darle de comer al esclavo, garantizarle un techo y seguridad. Tan miserable fue el comunismo medieval, tan paupérrimo fue, que ya no podía garantizarle ni eso. Entonces el amo se convirtió en señor y le decía: vos producís lo que puedas y si sobrevivís me vas a tener que dar una parte a mí.
O sea, un régimen que es todavía más rebajante y humillante para el siervo. Bueno, vos fijate que Bizancio fue Bizancio y se diferenció porque estaba en el oriente, en la ruta comercial, seguía viviendo del comercio, tenía acción humana, tenía propiedad privada, porque tenía libertad e individualismo. Cosas Claro, que faltaron en el oscuro medioevo profundo de la Europa autárquica. Exactamente. Irónicamente, la Europa cristiana de ese tiempo, reivindicada por algunos trasnochados, la de los papas asesinos, la de las guerras de religión, las de toda esta cuestión, la pobreza masiva, mueren millones de personas, hay una caída demográfica brutal, equivalente a que hoy quedaran 1.000 millones en el mundo en vez de 8.000. La paradoja es que ese modelo se parece mucho más al de las teocracias islámicas de hoy, y sin embargo la Europa islámica y los dominios islámicos medievales eran infinitamente más prósperos. Esto no tiene nada que ver con la religión, sino con lo mercantil. El medioevo islámico conserva la tradición mercantil fenicia, que es la paz, la prosperidad, el entendimiento, la tolerancia, la riqueza en la diversidad. O sea, una forma de convivir que no es un juego de suma cero, que no implica robarte o aplastarte la cabeza. No te veo como un enemigo, te veo como un potencial aliado. Eso permitió que en los dominios árabes coexistieran pacíficamente las tres religiones, cristianismo, islam y judaísmo. De hecho, Maimónides era rector de una universidad siendo judío, cristianos y judíos asesoraban a visires, y la explosión de la prosperidad se da con las taifas, que son unidades políticas descentralizadas que competían entre sí, con tributos muy bajos. Vos que sos economista, no sé si sabías que la curva de Laffer, o sea, el conocimiento de que menores impuestos pueden generar mayor recaudación y mayores impuestos, menor recaudación, es de un jurista árabe que se llamaba Ibn Khaldun, y esto hasta lo reconoce Laffer. O sea, de ahí viene la alquimia, las almohadas, las alfombras, albornoces, todas las palabras en el castellano que empiezan con al y que curiosamente tienen que ver con el confort y con el lujo, correspondían a esta sociedad de movilidad de clases, comercio libre y tolerancia que era el medioevo árabe. No es casualidad que la España más próspera en términos relativos de aquel momento era la España al borde del Mediterráneo, la España mora. Sí, totalmente. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te parece? Estamos a mitad del programa. Si pasamos a el liberalismo en Francia, que de esto yo sé poco, más solamente sé de Bastiat y Gustave de Molinari, precursor de Rothbard en la prestación de la seguridad y la justicia en libre mercado. Quiero que me cuentes de este tema. Me parece perfecto, Diego. Es un tema también sumamente muy desconocido, tal vez nos aborde una partecita del próximo programa también, pero que me parece que es insultante que sea desconocido, porque fueron personas que a su modo, empecemos porque son los más grandes prosistas del liberalismo, los franceses. Porque están en el peor país del continente. Los que mejor escribían, sin duda. Y por otro lado, es como que se les perdió en la noche de los tiempos, siendo que Francia es, junto con Inglaterra, la gran madre del liberalismo. El pensamiento liberal en Francia se ve influido tanto de Richard Cantillon y de muchos filósofos ingleses posteriores, como de la escuela de Salamanca, que el padre de Mariana y otros españoles que no podremos tratar por la tiranía del tiempo. Pero bueno, vamos a empezar. El primer liberal francés, o preliberal francés, prefiero llamarlo preliberal, es Montesquieu. A Montesquieu lo conocemos hoy muy de pasada por haber formulado la división de poderes. Y sin embargo, yo de Montesquieu quiero resaltar otra cosa, porque al fin y al cabo esta conversación se trata de abrirle los ojos a la gente sobre contenido que difícilmente encuentren en otro sitio. El barón de Montesquieu primero fue el más grande, teórico formal contra la esclavitud. Él fue el que escribió minuciosamente, y esto se puede considerar un gran aporte a la economía, que el trabajo esclavo no reditúa, que el hombre esclavo no se comporta como hombre y que además de ser una abominación moral, solo puede conducir a la miseria social generalizada. En sus cartas persas, donde hace toda una analogía con personajes ficticios persas de la Francia de su tiempo, que prohibieron el rey Luis XV y la Santa Sede, o sea, la Iglesia Católica, se desprende la conclusión, en la obra de Montesquieu,
de que las costumbres son más eficaces que las leyes, que la virtud es natural al ser humano, tiene una visión que es mucho menos cruenta con el hombre de lo que es la visión de Hobbes, del Leviatán y de la tiranía que era la filosofía inglesa de su tiempo. Irónicamente era un poco más liberticida que la francesa. Montesquieu cree que la virtud es natural al ser humano y que todo régimen político está destinado a perecer en pos de una sociedad que evoluciona. Entonces, el propio Montesquieu, que formuló la división de poderes, dejó plantada la semilla de lo que efectivamente sucedió después, que es que las repúblicas parlamentarias y la división de poderes fracasaron a la hora de limitar el poder estatal. Muy interesante esto de Montesquieu. Luego Montesquieu... Eso que estaba a pleno del otro lado del canal, mucho antes, del otro lado del Canal de la Mancha, con el derecho consuetudinario de los sajones antes de la invasión normanda en Inglaterra, donde el derecho se organizaba por conveniencia, reciprocidad y no persiguiendo el castigo del victimario, sino la reparación de la víctima. Todo suyo. Totalmente. Bueno, casi todos los liberales franceses fueron mal llamados anglófilos, pero eran considerados traidores a cierta tradición de pensamiento. Montesquieu, creo que también hay que reseñar a un genio olvidado que estúpidamente se lo expulsa de las filas del liberalismo cuando como preliberal yo creo aportó muchísimo, que es Jean-François Arouet, el gran Voltaire. Voltaire es una fuerza de la naturaleza. Voltaire está lleno de contradicciones, pero Voltaire es un espíritu rebelde que de las numerosas veces que lo expulsan de Francia o tiene que refugiarse, logra hacerse odiar por todas las cortes que frecuenta. Fue asilado de Federico el Grande y Federico el Grande lo obligó a irse desnudo de Prusia por sentirse ofendido de sus críticas, de las críticas de Voltaire a su despotismo. Corrió una suerte similar en Inglaterra, vivió 10 años refugiado en un castillo de una amiga que, bueno, básicamente terminó teniendo relaciones con ella y el marido lo echó. Al final vivía entre Suiza y Francia porque no sabía de dónde se tenía que escapar primero, si de la Suiza teocrática calvinista o de la Francia de la monarquía que lo odiaba. Es una vida muy interesante. Bueno, un liberal de pura cepa, porque el liberalismo es oposición al poder. Listo. Al poder Era sin duda un antisistema Voltaire. Yo creo que los textos que hay que rescatar de Voltaire, que es el gran ilustrado, no solo es su crítica despiadada y bellísima, exquisita a Rousseau, que él dice, leo a Rousseau y me dan ganas de ponerme en 4 patas y ladrar como un perro, o sea, lo califica como la peor basura a Rousseau. Está el Tratado de la Tolerancia Religiosa, que desde mi punto de vista es lo mejor, me puedo equivocar o puedo ignorar, pero desde mi punto de vista creo que es lo mejor que se ha escrito en materia, digamos, dentro del liberalismo en materia de religión. El Tratado de la Tolerancia Religiosa deja ver a Voltaire efectivamente como alguien que no era para nada un precursor del ateísmo jacobino, sino un hombre que ama la diversidad del ser humano. Es un tratado que él escribe con motivo del asesinato injusto de un comerciante protestante, Jean Calas, en el marco de las guerras religiosas que sacudieron y ensangrentaron terriblemente Francia, entre protestantes y católicos. Y Voltaire hace un repaso de la libertad de costumbres de la libertad religiosa a lo largo de la historia. Es maravilloso lo que ese hombre estudió y escribió sobre Roma, sobre Grecia, sobre la Edad Antigua, sobre otras sociedades europeas contemporáneas y el desarrollo filosófico de sus cartas, que básicamente es un conjunto de epistolar, el Tratado de Tolerancia Religiosa, sobre la virtud de la sociedad plural, de la sociedad tolerante, frente a la sociedad que impone una sola ideología única y termina fundamentalmente depreciando, prostituyendo esa religión obligatoria, que es lo que pasó con la estatización del cristianismo, que en su acepción original no está hecho para ser estatizado ni obligatorio, sino una creencia voluntaria. Me parece magistral el trabajo de Voltaire en el Tratado de Tolerancia Religiosa. Luego las cartas filosóficas, donde Voltaire pondera el derecho y las leyes naturales, se admira de John Locke y de Isaac Newton, que también era un liberal naturalista, Isaac Newton, en su estancia en Inglaterra, y de los cuáqueros, de los cuales voy a hablar
unos cristianos maravillosamente liberales, para contrarrestar lo otro que dijimos en el próximo episodio donde hablemos de Inglaterra. Las cartas filosóficas de Voltaire son un gran texto, tiene un tratado elogiando al lujo contra el pobrismo, o sea, donde él hace un elogio del lujo y dice que el lujo de unos termina siendo también el alimento de otros muchos, en un atisbo de postura liberal. Y también me gusta muchísimo la divertidísima novela de Voltaire, que es Cándido, sobre el optimismo, donde se burla de todos los idiotas que ya en aquella época, como los de ahora, dicen que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que no se puede estar mejor, cuando en realidad hay todo tipo de tragedias y de miserias, y al fin y al cabo eso es una percepción subjetiva e individual. La percepción y la valorización subjetiva es muy importante. Una acotación, ¿no? Porque la reflota, que ya vamos a hablar, Menger, que viene de los escolásticos españoles, que fueron los primeros que hablaron de las valoraciones subjetivas, mostrando el empoderamiento en realidad que tiene el individuo y el consumidor en su más amplia definición. Porque si hablamos de valoración subjetiva, en el fondo lo que cuenta es el individuo. De eso me parecía muy importante. Totalmente. Y otra cosa que es muy interesante y a la que voy, que va a ser el cierre de esta etapa del liberalismo en Francia, es que el valor subjetivo fue cultivado después de Salamanca en Francia. Y la escuela francesa fue una gran influencia para los austríacos y muy poca gente habla de esto. Después de Voltaire vienen, bueno, más o menos, no estoy haciendo un orden cronológico perfecto, simultáneo en realidad, tenemos a los fisiócratas, que si bien tenían una idea del valor, que era el valor de la tierra, que era bastante rudimentaria, para ser abuelos de la economía política estaban totalmente... Exacto, estaban totalmente... Turgot también estaban totalmente en línea de las ideas correctas cuando decían la cifra, la pasar, le monde se tasse. O sea, dejar hacer, dejar pasar, el mundo va solo. Eran filósofos del no intervencionismo, entendieron que cualquier intervención en la cadena de producción e intercambio solo apuntaría a disminuir la eficiencia y encarecer los precios. Fueron influenciados por Cantillon, por la escuela de Salamanca, también de Quesnot, que era médico y filósofo, está Guerny, y Turgot convenció, esto es muy interesante, a Luis XVI de evitar una serie de impuestazos y de relajar la centralización del poder en Francia. O sea, en Francia hubo una disminución de la centralización estatal del poder, en gran medida por la influencia de Turgot en Luis XVI, previo a la Revolución Francesa, que como sabemos fue un festival socialista. Que no voy a ahondar en la Revolución Francesa porque es un periodo histórico intensísimo, que es donde nacen realmente, con el terror de Robespierre y con la Liga de los Iguales de Babeuf, después el comunismo moderno como hoy lo conocemos. Pero sí quiero mencionar que en la Revolución Francesa hubo liberales que trataron de frenar eso y de generar una revolución para la libertad y no una nueva tiranía despiadada, que fue lo que sucedió con los jacobinos. Uno de ellos fue el ahijado de Voltaire, quien muchos dicen que era su hijo natural, porque tenía una amistad muy íntima con su madre, Charles de Villiers. Charles de Villiers era un radical, liberal, librecambista, que introdujo algunas de las pocas reformas a favor del libre comercio que hubo en la primera etapa de la Revolución, y que fue el primer defensor de los derechos y libertades políticas de los homosexuales, llevando el provocador discurso "Los hijos de Sodoma llegan al Parlamento", a la Asamblea Revolucionaria Francesa. Villiers no solo defendía a los homosexuales y a la libertad comercial, sino que se alzó contra sus pares jacobinos cuando emprendieron las masacres de septiembre y asesinaban a sacerdotes refractarios y a fieles católicos y a cualquiera que no le jurara obediencia al directorio del terror revolucionario de Robespierre y Marat. Entonces, Villiers se alzó en defensa de los derechos individuales y de los católicos y de los creyentes, porque no quería invertir la tiranía de la Iglesia que mataba herejes en la tiranía de los ateos que mataban cristianos. Nicolás, corregime, hubo un inglés que había pasado por Estados Unidos, había abandonado cuando la Revolución Americana, con Jefferson a la cabeza, se degeneró en conservadurismo, fue a Francia,
protestó, se levantó contra los jacobinos y lo tuvo que salvar William Godwin, padre de la anarquía, y llevárselo a Inglaterra. Contalo. Thomas Paine, y ya lo desarrollaremos más con los capítulos del mundo anglo. Después de fracasar en su honesto intento de llevar la libertad a Norteamérica, viajó a Francia y también fracasó en su intento de generar una democracia liberal en Francia, por lo cual fue encarcelado por los jacobinos también. Hubo otros girondinos más o menos liberales como Condorcet, pero que tuvieron unos adefesios ideológicos como promover la instrucción pública, que yo entiendo en cierto punto que en esas instancias pudieran equivocarse tanto, pero bueno, luego traerían consecuencias inesperadas. Después de la revolución está Constant, que yo te digo es un medio liberal como Condorcet, con varias contradicciones, Tocqueville, que va a ir a admirar las instituciones que fundó y de las que huyó Thomas Paine, que también me parece bastante desfasado con su tiempo. Tenemos también a Jean-Baptiste Say, que introduce el pensamiento de la escuela clásica a Francia, pero lo que a mí más me interesa es cuando nace la escuela liberal francesa, que me parece imperdonablemente olvidada. Pero bueno, como este tema es largo y lo podemos ir tratando en el próximo programa, Diego, si querés concluimos esta cápsula de media hora. Faltan 2 minutitos, vamos 28, así que pensé que me ibas a empezar a hablar de Bastiat un poquito. ¿No? Y es que en estos 2 minutos, lo primero que tengo para decir de Bastiat, que lo voy a tener que continuar en el próximo programa, es que Bastiat es muy desconocido y encima es mal citado en muchas ocasiones o mal narrado, como por ejemplo cuando se dice que Bastiat era un divulgador. Bastiat no era un divulgador, Bastiat era un extraordinario teórico económico. Murray Rothbard, Robert Hicks, Ralph Raico y Roy Childs, 4 austríacos por el precio de 1, coinciden en que Bastiat es una de las primeras semillas de la teoría del valor subjetivo, cuando él plantea en una parábola sobre un hombre que se pierde en una isla que el valor no tiene que ver ni con la tierra ni con el trabajo, sino con la apreciación subjetiva de cada individuo. Bastiat fue un visionario, Bastiat fue un hombre que vio la libertad integral. Ahora dicen Bastiat era católico. No, Bastiat, como Voltaire, como Thomas Paine, era deísta. De hecho, en el capítulo 35 de Armonías de la Economía Política, formula la frase que me parece maravillosa: si la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, no menos dirige la inteligencia contra la credulidad. ¿Cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales, que han perpetrado la asombrosa hazaña de no solo encadenar los brazos, sino también los espíritus, que han sellado, dice, creo, el sello de la servidumbre, tanto en la frente de Seide como en la espalda de Espartaco? Bastiat habla de la esclavitud mental. Bastiat tenía una visión profunda de que el triunfo de las ideas contrarias a la libertad terminaría por convertirnos a todos en esclavos, aun si no pesaban cadenas sobre nuestros brazos. ¿Seguimos en el próximo, Diego? Seguimos en el próximo. Cierro con esto muy cortito. Bastiat, miren cuál sería el entorno donde estaba, que Francia, después de la Prusia luterana y de la Suiza calvinista, fue el primer país que puso la educación obligatoria, donde no podía abrirse escuelas sin permiso estatal. Fue el primer país que puso los normales, o sea, las escuelas donde se enseñaban a maestros, y si no me falla la memoria, también pone el servicio militar obligatorio. Contra todos estos tópicos, como la educación pública y la servidumbre militar, escribió Bastiat. Y bueno, Diego, entonces seguimos en el próximo programa. Muchas gracias por estar en este programa número 102 de Economía al Cuadrado. Nos vemos la próxima semana en el próximo. Muchas gracias por estar acá, Nicolás, amigo de la casa. Muchísimas gracias, Diego.